Hola, ¿cómo están? Un placer saludarles. Hoy en una emisión más aquí en Fútbol Total Honduras, la entrevista, siempre con invitados de lujo, siempre con esas personas que nos gusta dialogar en el ámbito deportivo. El día de hoy tenemos una persona muy carismática, muy trabajadora y sobre todo ha quedado campeón de la Liga Nacional de Honduras y tiene doble nacionalidad, también mexicana. Pero que sea nuestra compañera Catherine Alvarenga que nos comente quién es el invitado de este día en Fútbol Total, la entrevista. Héctor Ramón Castellón Fernández nació el 31 de agosto de 1960 en Omoa Cortés. Tiene 63 años de edad y posee doble nacionalidad hondureña y mexicana. Castellón es un exfutbolista y entrenador hondureño que actualmente se encuentra como uno de los asesores de Ramón Primi Maradiaga en el equipo Lobos de la UPN. También es ingeniero industrial por la Universidad de Monterrey y máster en antropología por la Universidad Panamericana, considerado uno de los estrategas más rigurosos del fútbol hondureño. Dentro de su trayectoria como entrenador destaca el Torneo Apertura 2015, coronándose campeón con el Honduras Progreso. En el Torneo Apertura del 2013 fue subcampeón con el Real Sociedad y la distinción de haber sido considerado el mejor entrenador de Honduras en el 2015. Hoy, en Fútbol Total, la entrevista, tenemos el gran honor de entrevistar a nuestro amigo Héctor Ramón Castellón Fernández. Bien, como ustedes ya pudieron observar quién es nuestro invitado de lujo, nuestro invitado de honor, como siempre los hemos caracterizado tener grandes invitados en este programa, como lo es Fútbol Total, la entrevista a través de TDTV, Unidos por la Pasión. Les presentamos nada más y nada menos que al profesor Héctor Ramón Castellón Fernández. Profe, un placer. Ismael, gracias hombre, con esa presentación estoy ya listo para cualquier cosa, ¿eh? Un placer, profe. Muchas gracias por aceptarnos la invitación. Gracias por siempre dialogar, ¿no? Y platicar de lo que más nos apasiona. Hemos entablado una linda amistad con el profesor Castellón al mando de los Lobos de la UPN y seguimos aquí dialogando de lo que más nos apasiona, lo que es el fútbol. ¿Cómo está, profe? Un placer. Cuéntenos, ¿de dónde es el profesor Héctor Castellón? Bueno, primero muchas gracias por venir. Yo soy de Muchilena, el pueblo más lindo del mundo, es mi aldea, ahí nací, ahí crecí, hice mi infancia, una de las infancias más lindas, a pesar de carecer de todo, la amistad con mis amigos, mis mejores amigos están ahí desde la niñez. Y Muchilena es en el municipio de Omoa, en departamento de Cortés, a quien le mando un saludo a todos los habitantes de Muchilena, a mi primo Lando, que es como mi hermano, yo no tengo hermanos, él es como mi hermano, más bien es mi hermano, y a quien le mando un saludo, ¿no? Mire qué bonito, de Mochilena a Omoa Cortés, el lugar más bonito para el profesor Héctor Castellón. Sí. No conocemos, vamos a conocer algún día, es fronterizo con Guatemala, profe. Es cerca, unos 30 minutos, está a la orilla del mar, yo nací casi en el mar, me crié comiendo pescado, barbones, yaraná, mojarras, ahí crecí. ¿Cómo inicia, profe Castellón Fernández, entrar al fútbol? ¿Cuáles fueron sus principios? ¿Y cómo era su infancia, profe, allá en Mochilena? Bueno, hombre, la época mía que me tocó a mí, como dicen, mi generación es la que le ha tocado quizás una de las mejores épocas en el mundo, porque hemos entrado al mundo digital y nos tocó también la otra etapa, ¿no? La analógica y la digital. No, una infancia muy futbolera. Jugué fútbol desde mis inicios, era Morris. Pero el fútbol también me trajo a ser lo que hoy soy, y a los 17 años que vine a Tegucigalpa por medio del fútbol y estudios, viví 12 años aquí en Tegucigalpa, de los 17 a los 29 años. Luego un viaje a México, donde he hecho prácticamente el resto de mi vida y de donde he sido muy feliz.
formé una familia y esa familia pues me ha dado esa felicidad que uno siempre ha querido buscar cuando vienen hijos, cuando hay esa armonía que uno quiere tener siempre. Entonces, ahí, aquí en Muchilena empezó toda la parte futbolera. Después, en México, toda la parte de la formación universitaria. Empecé aquí la universitaria, pero en México la fui a culminar. Y también la parte de la formación para ser entrenador de fútbol. Y donde afortunadamente me recibieron bien la gente de México y sobre todo el respeto y dándome el lugar que ellos consideraban que yo debería de tener, ¿no? Profe, cuando dice era Morris, que no daba o no tenía el don en ese momento, porque dice ahí para ciertos futbolistas don, ¿no? Para poder partir. Sí, habían otros que eran mejor que yo, ¿no? Pero sí le echaba muchas ganas. Mire qué interesante. Profe, y ahora, de 17 años en Tegucigalpa, ¿cómo fue eso? ¿Cómo decide dejar su tierra, dejar su familia para venirse al monstruo de la capital? Porque así le llaman los que vienen siempre de afuera, ¿no? De afuera de Tegucigalpa. Siempre fui muy inquieto. Yo siempre quise estudiar. De hecho, yo había iniciado un curso por correspondencia en aquella época, que era vía correo y lo que fuera. Y me metí a un curso por correspondencia para ser mecánico. La escuela Rosenkrantz, me acuerdo, en Estados Unidos, y me mandaban folletos y cosas. ¿Estudiaba a distancia? A distancia. Pero luego se dio la oportunidad de venir a Tegucigalpa. Dentro de todo, Olimpia me trajo, me vieron jugar y me trajeron. Y ahí empezó realmente una relación con los estudios muy interesante. Después vi que el fútbol no iba a ser como jugador no iba a ser mi modo de vida, y entré a estudiar al colegio. Ya entré grande a estudiar el plan básico, luego el bachillerato, y luego entré a la universidad. En ese proceso, hombre, hubo mucha gente que me ayudó mucho, mucho. Hay gente que le tengo que agradecer muchísimo en mi estancia en Tegucigalpa. Y luego me fui a México y formé una familia allá, estudié allá, trabajé muchos años allá y luego regresé aquí. Por cierto, recomendado por el profesor Maradiaga en aquella época, y hoy pues le he dado 2 finales al profesor Maradiaga y hoy coincidimos en Lobos otra vez, ¿no? Profe, ¿cómo se da de Tegucigalpa a hacer el salto, irse para México? Usted manifiesta, he sido muy inquieto, no he tenido un solo paradero, ¿no? Pero ahora se fue para México y gracias a Dios allá se logró estabilizar, se llegó a graduar como técnico y también a formar su familia. Mira, te voy a contar una anécdota que quizás nadie la sabe. Estando aquí en Tegucigalpa estudiando, yo hice una aplicación para irme de marinero en una línea naviera, Carnival Cruise Line, y resulta que también había hecho una solicitud yo quería estudiar una carrera técnica, y en la universidad acababa de abrir la carrera la primera, iba a iniciar la carrera de informática. Entonces yo me matriculo en informática, pero a la vez aplico para ser marinero por medio del Ministerio de Trabajo. Y resulta que me matriculo en la universidad y me sale la carta de trabajo para irme de marinero a la Carnival Cruise Line. Ya estaba pensando en 2 cosas. En 2 cosas. ¿Hago esto, me voy de marín o me voy? Sale esto o sale eso. Pero yo quería estudiar en Estados Unidos. Esa era mi misión. Y hice una solicitud al Tecnológico de Massachusetts que yo quería estudiar una carrera técnica allí. Y me mandaron a decir del Tecnológico de Massachusetts que necesitaba hablar inglés, porque dentro de la prueba que me habían hecho mi inglés era muy pobre, muy bajo. Y entonces dije yo, si de aquí que aprende inglés, entonces hice la solicitud a México, y en México me aprobaron recibirme, me iban a hacer una prueba allá, y entonces dejé la Marina, se la di la carta, lo recomendé a un amigo,
que por cierto Sí, solo se duró Marino. 2 meses. Se fue de Marino y solo duró 2 meses y se vino. Pero yo me fui a México. Y ya llevo entre México y Honduras 34 años, que por cierto mañana mi hija cumple años. Y así fue mi paso por Tegucigalpa. Es una anécdota que tengo de que pude haber sido marinero también, ¿no? Imagínense, no estuviéramos hablando en este momento, ¿no? No, No se hubiese quedado un campeonato de la Liga Nacional, no hubiera estado en 2 finales, no tuviera tantas anécdotas que tiene en el fútbol, tantas amistades que ha podido lograr también. Qué interesante. Llega a México, ¿en qué fecha, profe? llego a México en el 89. Me fui a Cipote. México, sí, ya no tan cipote, ¿no? Ya estaba en la universidad aquí. Y cuando me dicen de México que sí hay la posibilidad de irme a estudiar allá, yo trabajaba para el Ministerio de Cultura y Turismo, Aquí en Tegucigalpa. aquí en Tegucigalpa. Era el ministro, el señor Arturo Rendón Pineda, que él tenía una casa de campo en mi pueblo. Y el cuidador de la casa, el guachimán, era mi papá. Y entonces yo lo conocí a él y él me dio trabajo. Era el jefe de almacén en el Ministerio de Cultura y Turismo. Y estando ahí, me fui a México. Él me dio las facilidades. Qué bonito. O sea que apadrinado por la amistad, por que conocía a su familia. A quien le mando un saludo, por cierto, don Arturo Rendón Pineda, hasta Santa Rosa de Copán, dueño de La Voz de Occidente, una radio donde todavía don Arturo tuve el placer de irle a dar las gracias cuando dirigía al Honduras Progreso, que fuimos a jugar ahí y lo fui a visitar para darle las gracias. Le dio mucho gusto recordar a mi papá y se echaban sus octavos entre... Híjole. Ya imagina, o sea que Sí, sí. hay una amistad no solo de patrono a empleado, sino que era ya una amistad. No, mi papá ya lo esperaba, ya sabía mi papá, sí, sí. Los tapones amarillos. Sí, tapones, Imagínense, imagínense qué bonito, ¿no? Esos recuerdos de la infancia, de cómo llegó a Tegucigalpa, cómo llega a México. Ahora, en México, profe, llega, pero no directamente a estudiar ser entrenador. No, llego a la universidad, me hacen la prueba, paso y ahí ya empieza mi carrera como estudiante. Ya iba yo grande, todos mis compañeros eran chavos y yo era el mayor, ¿no? De todos, entonces era el líder de la... Todo, Sí, yo era el entrenador del equipo de fútbol de mi salón, fui el entrenador de la selección de fútbol de la universidad y entonces generé muchas cosas en el fútbol ahí y eso me ayudó muchísimo. Después, bueno, conocí a quien es mi esposa y ya empecé a hacer una vida ya de familia. Y de llegué casa. sí, tenemos hijos, maravillosa, una familia maravillosa de la cual me siento muy orgulloso, ¿no? Profe, cuando dice llegué mayor, era el líder, yo era el técnico, ya era Héctor Castellón popular en México. En 29 años. 29 años. ¿Y también era popular con las hipotas? Ya no tanto porque estaba ya enfocado, ya había pasado esa etapa. Y sobre todo tenía yo una visión muy clara de lo que yo iba, ¿no? Entonces, la universidad donde yo estudié era muy estricta, el Tecnológico de Monterrey, pero tenía yo mucha aceptación, sobre todo con los directivos, con la rectoría, porque yo era muy inquieto, ¿no? Que había que hacer esto, vamos, hagámoslo, que esto, no, que busquen al Honduras. Solo así me conocían. Al Honduras. Al Honduras. Y luego que salí de la universidad, es cuando entro a estudiar para entrenador, ¿no? En Monterrey siempre. No, en el DF, el Tecnológico de Monterrey tiene varios campus. Y Toluca, Puebla, yo estudié en el de Toluca, que era cerca de la capital, sí. ¿Cuántos años estuvo ya, profe, en México? ¿Y quiénes fueron sus entrenadores allá, los instructores que le daban las charlas? Porque me imagino que eran figuras reconocidas en el ámbito mexicano allá en deporte. Bueno, cuando decido sacar el curso, yo trabajaba para la empresa IBM después de que salí de la universidad. IBM era una empresa en ese tiempo muy fuerte en la línea de computadoras. Y yo me acuerdo que era el responsable de despachar todas las computadoras, puntos de venta que venían para Centro y Sudamérica. Todos los pedidos que hacían, porque los puntos de venta no eran tan
tan usuales en los supermercados, sino que el código de barras empezaba a funcionar y IBM fue uno de los que, Propulsores. con Oracle, que era una empresa que se dedicaba a hacer programas de computación. Y entonces los puntos de venta empezaban a venir a Centro y Sudamérica y los supermercados ya los empezaban a usar, que es lo que hoy se usa con el código de barras, que solo pasan tic, 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 tic. Para ya saber el Sí, precio, hoy saber el producto. eso ahora es ya digital, pero en esa época yo era el que despachaba desde México para Centro y Sudamérica. Trabajé un año. Luego ese año yo estudiaba para entrenador y trabajaba para IBM. Y luego me hace una propuesta a la Federación Mexicana. Antes de terminar mi carrera de entrenador, me hace una propuesta de que si me voy a trabajar con ellos, A la Federación a la Mexicana Federación de Fútbol. de Fútbol. No había terminado mi curso. ¿Cuánto le faltaba? Me faltaban casi un año. Y entonces decidí pedir un permiso porque no me querían dejar ir de IBM. Y hablé, me acuerdo, con el ingeniero Agustín Hernández, que era mi jefe en IBM, y le dije, dame chance, dame permiso. Pues me lo dio. Y duré en la federación, bueno, puedo decir que hasta ahora, porque siempre tengo buena relación con ellos, pero trabajé 12 años después, consecutivos. Me fui a trabajar a la federación, mi jefe era uno de los señores a quien le agradezco muchísimo, Raúl Cárdenas, que fue jugador y fue un entrenador muy exitoso. Conocido en México. Sí. Popular. Muy popular. Él es el que me hace la invitación y a él es el que le debo muchas de las cosas que hice en México. Él me dio la oportunidad, ¿no? Interesante de trabajar en la computación, estudiar para técnico y faltando un año de carrera, le solicitan, profe, que trabaje, ¿no?, con la Federación Mexicana. Específicamente, ¿qué es lo que hacía usted en la Federación Mexicana? Cuando me piden que vaya es para que yo empiece a entrenar los niños, para que yo empiece ya a mostrar mis capacidades, lo que mostraba, por el que ellos me invitaban a trabajar. Por cierto, esa invitación llega porque llegó un grupo de padres de familia con un grupo de chicos de un colegio, no sé si se llamaba Monteverde, Valle Verde, de muy alto nivel académico y económico. Y ese colegio decía que querían un entrenador para todo ese grupo, pero un entrenador con ciertas características. Y ese fue el primer grupo que me dieron bajo mi responsabilidad y tuve la fortuna de entrenar al hijo del que era el presidente de México en ese momento. Ernesto Cedillo, su hijo fue mi jugador de fútbol, era un diablo. O sea que pero yo no sabía que era hijo del presidente. Usted tenía el lujo, profe, en su momento, me imagino que lo fue a ver jugar, presidente. No, iba la mamá. ¿O le estrechó la mano al presidente? No, nunca. Con la mamá. Pero yo no sabía que yo tenía, yo veía que llegaba con mucho guarura, mucha seguridad, pero él y otro, Ficachi, apellido Ficachi, usaba unos anteojos de botella, y era el portero, y era chocolate, eran grandes amigos, y ahí tuve esa anécdota en esa época no habían celulares, y el día del maestro yo recibí de regalo una agenda electrónica, que quien tenía una agenda electrónica en esa época era... Imagínense, más popular, o tenía más económicamente para comprarla. Sí, porque era caro. Y entonces yo me acuerdo que en la tarjetita decía, profe, muchas gracias por lo que hace por mi hijo, que ahora solo quiere comer tomate porque dice que usted le dice cosas. Reciba los atentos saludos y una felicitación de doña Nilda Patricia Cedillo. Era la esposa del presidente. Cuando usted ya miró el apellido, dijo... Ahí yo dije, bueno, ¿y este Cedillo quién es? Pues ya platicando con confianza con él, porque tenía mucha confianza, un grupo de 10, 11 años. Cipotes, y me querían mucho, ¿no? Honduras, me decía, Joel, Honduras. Honduras. Profe, Honduras, tal cosa, profe, que vamos a jugar a tal lado, y bueno. Después le digo, ¿y vos qué onda? No, pues mi papi es el presidente, no, mi papi es el preciso, me decía, el preciso. ¿El preciso? Sí, el presidente. Sí, sí. Y cuando dice, pucha, estoy entrenando nada más
al hijo del presidente en ese momento. Solo hijo de gente muy pudiente. De Alcurnia, allá en México. Profe, cuando dice es un diablo, era tremendo, muchacho. Es que era, pero se llevaba bien conmigo. Profe, me decía tal cosa, 10, tenía 11 añitos. Y ya alguna vez ya grande nos encontramos en el aeropuerto en México, platicamos mucho, me dio mucho gusto verlo él también. Y él está alejado de la política, pero es una anécdota que tengo muy bonita con gente en México, ¿no? Otra vez comí con el secretario de Gobernación, que es el ministro de Gobernación. También lo había... Su hijo era mi compañero en la universidad. Y yo era su entrenador. Como yo era el entrenador del equipo, entonces me invitó a comer a su casa. El Honduras, decía, que el hondureño. El Honduras. Mire, profe, qué bonitas anécdotas, que no las he contado nunca. Que no las he contado y tenemos el privilegio nosotros en Fútbol Total qué bonito. Sí, entrenó al hijo del presidente Ernesto Zedillo, muchas personalidades le decían el Honduras. El Honduras. Imagínense conocer esa faceta del profesor Héctor Castellón, técnico hondureño, que por cierto, después de la pausa vamos a conocer cómo llega a dirigir al fútbol hondureño, cómo son sus inicios también en el fútbol hondureño, y van a conocer ustedes también qué equipo dirigió por primera vez en Honduras. Vamos a una breve pausa y continuamos con más aquí en Fútbol Total, la entrevista. En la actualidad de la Copa Mariachi Femenina, le presentamos los equipos inscritos hasta el momento en la competición que tendrá lugar en el Complejo Rancho Tara de San Pedro Sula este 16 y 17 de marzo. Los equipos en la categoría libre son Academia Honduras, el Club Deportivo Universidad también será parte de esta Copa Mariachi, al igual que Imprenta Dania. El equipo Fútbol Club Roca Eterna de Villanueva también participará. Mismo caso con Club Deportivo Femenino Under. El Maratón Femenino también hará presencia en la Copa Mariachi. El Club Deportivo Las Vegas Femenil, el Club Deportivo Parrilla Zone Femenino también y Euro Sport Femenino. En la categoría de U18 están confirmados los clubes Asociación Deportiva Soledad, también el Honduritas FC y el Club Deportivo Real San Miguel. Para la categoría sub-15, la Academia de Fútbol Deras Sport ya firmó su participación, al igual que la Municipalidad de San Pedro Sula. Y para la Copa Mariachi masculina, que tendrá lugar este 4 y 5 de mayo siempre en el Complejo Rancho Tara, los equipos que se han inscrito son Victoria de Virginia Beach, actual campeón de la Copa Mariachi en Estados Unidos. Chivas Alabama, que fue el flamante campeón en la Copa Mariachi Guadalajara 2023, al igual que otros equipos como Atlético Nacaome, el Boca Junior, el Broncos de Choluteca también dirá presente. El Club Deportivo Canchola de México participará en la Copa Mariachi masculina, al igual que el Figueroa FC y los Vikingos. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores HCH, Clínica Kinesiológica y Rehabilitación Baide, también al Balón Oficial Pioneer, Farmacia Santa Bárbara, Cerficón, Almacenes El Titán, Corinfar Laboratorios, Clínica Médica Génesis, BM Sport, Uriber y copatrocinado por la Academia de Fútbol Eagles. Fútbol Total Honduras te trae entrevistas, primicias y todo lo relevante en el deporte hondureño. Ahora en las pantallas de Todo Deportes. No te lo pierdas todos los domingos a las 8 p.m. Fútbol Total Honduras. Y seguimos con más aquí con el profesor Héctor Castellón, un invitado de lujo que tenemos el día de hoy.
y nos está contando cómo fueron sus inicios en el fútbol, cómo fue también sus inicios como entrenador, y ha dirigido nada más y nada menos que al hijo de un expresidente de la Nación de México. Ahora, nos va a contar el profe cómo llega al fútbol hondureño. Él manifestó en el principio que recomendado por el profesor Ramón Maradiaga. Profe, ¿cómo llegó a dirigir a Honduras, ya viniendo con toda una escuela mexicana? Bueno, resulta que yo, después de que ya termino mi carrera para ser entrenador, la federación decide hacerme instructor. Ya yo le daba clases a los entrenadores de México. Ahí tuve la fortuna de trabajar, de darle clase a varios exjugadores de fútbol, muchos. Y en esa época el profesor Raúl Cárdenas vino a dar un seminario aquí a Honduras a los entrenadores de Honduras. Y él habló en ese seminario de que él tenía un hondureño allá que era entrenador y que era instructor en la escuela que él dirigía y que era muy bueno, bueno, para él, ¿no? Seguramente. Bueno, y todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿y quién es ese hondureño? ¿Y quién es ese hondureño? Y así, en alguna oportunidad, invité a, no sé, no recuerdo en este momento, pero el caso que Maradiaga llegó allá y lo metí al curso, lo metía yo a los cursos que yo daba, ¿no? Y lo llevaba a ver entrenamientos a Cruz Azul, a América, y así empezó una relación. No lo conocía el profe Maradiaga, ¿no? Si lo conoció en México. Porque yo estaba, Ya lo conocía. Teníamos cierta, porque cuando jugaba yo en Olimpia, vine a Olimpia y luego voy a la universidad, él era ya también ya un jugador y había cierta relación, pero no como ahora, ¿no? Y para no alargar mucho la historia, él va a la selección, no recuerdo si era cuando estaba don Lisandro Flores Guillén, Chandito, y me pide que le ayude en la selección, pero yo estando en México con los rivales, para darle información de los rivales. Hacerle visorías. Visorías. Y así empezó toda esta relación más fuerte. Luego me recomendó al Victoria, luego vine a primero me recomendó a Motagua porque él se iba a la selección y que le ayudara en la selección, vine a Motagua. Venía yo muy nuevecito, no tenía... Para los que no conocen, Motagua fue el primer club que dirige en Honduras. Sí. Imagínense, Motagua, no fue el Victoria, no fue el Vida, no fue en ese momento Maratón, no, fue Motagua. Fue Motagua y duré muy poco porque no me fue bien al inicio. Me acuerdo que perdí un partido contra el Saprissa en Costa Rica 2-0 en aquella Liga de Campeones que se jugaba antes, campeones y subcampeones de Centroamérica. Fui a jugar a Costa Rica y perdimos. Luego fui a jugar a El Salvador y perdí contra el Luis Ángel Firpo 1-0. Y ya los directivos empezaban a ponerse nerviosos. Luego trajeron a Pepe Treviño, que Motagua fue campeón en ese torneo, por cierto. Pero yo estuve muy poco tiempo con Pepe y me fui a México otra vez porque México me había dado nada más permiso para un tiempo. Regresé a la Federación Mexicana. Sí, regreso a la Federación, sigo dando clases, pero la relación con Ramón siguió. Luego él se va a la selección de Guatemala, estando en el Victoria, y me dice, ayúdame con el Victoria, mira que vuelvo a pedir permiso, y me dieron permiso un año. Estuve 3 torneos en el Victoria, me regresé, y ya no me querían dar permiso en la Federación. Hasta el 2012 que vine a Guatemala a dirigir al Heredia, y después del Heredia fui al Real Sociedad, llegué a la final contra el España, la perdí en penales. La fatídica final que pierde. Sí, luego vengo a Maratón, estoy un año en Maratón, no me fue muy bien. Voy a Honduras Progreso y metí el campeonato. Y de ahí pues ya mi carrera se consolidó como entrenador, ¿no? Profe, llegar al fútbol hondureño no fue nada fácil, ¿no? Y lograr también hacer campeón, nada más aún y nada menos al Honduras Progreso, su primer campeonato, el único que tiene en la historia, un equipo denominado pequeño en su momento. Y hacerlo campeón, pero no es nada fácil, ¿no? Para un técnico, más a un técnico hondureño. Bueno, tuve la fortuna de que encontré un equipo ya estructurado, ¿no? Tengo que reconocer que el profesor Wilmer Cruz hacía jugar este equipo
de una forma bastante interesante. Y yo lo único que fui a hacer fue no quitarle el sello que le había dejado el profesor Cruz, y ya solo fui a tocar tácticamente al equipo y generamos una relación entre jugadores y cuerpo técnico muy bonita, a grado de que ese equipo jugaba muy bien. Y jugaba también que metimos el campeonato con un grupo de jugadores convencidos de que sí lo podían hacer, ¿no? Y llegamos a la final con Motagua y la ganamos. Y llegó a la final el siguiente torneo, pero yo Ya no estaba. me tuve que ir. Y ahí se la ganó Motagua, esa vez sí se la ganó Motagua. Profe, ¿cómo fue la obtención de ese campeonato? La importancia de empatar en Tego, ¿no? Se empató en Tego. Empatamos en Tegos, aquí ganamos ese campeonato, porque aquí quedamos 3-3 con 10 hombres, porque me habían expulsado al Camellito, al que es ahora jugador de Motagua. A los 7 minutos, Said Martínez, ¡pum!, fuera, 10 hombres, pero con 10 competimos muy bien. Era un equipo muy convencido y muy estructurado para jugar fútbol, ¿no? Se empata 3-3 en el Estadio Nacional. Sí. Para profe Castellón, en esa noche que viajaban rumbo a Progreso, mentalmente ustedes decían, ya tenemos a Motagua, le empatamos en casa. En ese momento empatarle en una final a Motagua era difícil. ¿Ya se sentía con triunfalismo, profe? ¿O ese empate le daba más a usted para ir a estudiar y tengo que mejorar en esto y así le podemos ganar, así podemos ganar el campeonato? El campeonato lo ganamos aquí. Aquí lo ganamos. Pues Motagua fue a competir allá muy bien, nos jugó un buen partido, y nosotros no teníamos un gran plantel, pero también jugamos bien y empatamos allá 1-1 y nos fuimos a la tanda de penales. Que por cierto, Andino Portillo, que hoy lo tengo aquí en el equipo, falló un penal y pudimos nosotros pudimos competir muy bien, y en penales pudimos ganar el campeonato. Fue una locura. Me acuerdo muy bien porque ese día también se graduaba mi hija en la universidad en México. Doble celebración. Doble celebración. Y cuando queda campeón, profe, la primera llamada de usted para México, de allá a México para acá. No, yo saludando a mi hija que se estaba graduando y felicitándola a ella y lo primero que me preguntó fue, ¿cómo quedaste, papá? Ganamos, mi amor. Y ya nos felicitamos a ella por haber culminado sus estudios universitarios y nosotros aquí por haber ganado el campeonato, porque si no hubiera coincidido la fecha, me las hubiera traído, ¿no? Mire qué importancia, profe, y qué bonitos recuerdos, ¿no? Dejar y meter a Honduras Progreso con esa estrellita, con un título más, porque aquí solo es Motagua, Olimpia, Real España y Maratón los que ganan títulos. Allá esporádicamente un Platense, un Vido, un Victoria. Y usted ya está en esa lista de que quedó campeón con el Honduras Progreso. Y tengo la final de la Real Sociedad, que casi lo logro también. Fallamos los penales, nos faltó convicción y España en eso nos ganó. Tenía un mejor plantel España. Pero bueno, son dos experiencias maravillosas que he tenido en el fútbol. No las mejores, ¿eh? He tenido otras experiencias que me han dejado mucha satisfacción. ¿Cómo cuáles, profe? Como ver debutar chicos que uno los ha ido formando, ¿no? Palma, el caso de Palma que ahora está en Europa. Muchas cosas que te da el fútbol y que de alguna manera las disfrutas mucho. Tengo mucho que agradecerle al fútbol. Mucho que agradecer, profe, y sobre todo, ¿no? Lo bonito que ha sido, todo lo que nos ha contado, todo lo que hemos escuchado, cómo se han dado poco a poco como piezas de ajedrez, ¿no? Colocándose en el tiempo y en el momento exacto. Sí. Y sin que usted a veces, sin pedirlas, pero han llegado, y como tenía ese gusanito de fútbol, se fueron dando, y ahora es el hombre que es, ¿no? Héctor Ramón Castellón Fernández. Nombre y apellido mexicano. A saber qué ingeniero industrial se perdió. ¿Qué marino? O qué marino. O sea, y todavía estuve también en la naval. También. En esa época, porque había que hacer plaza, porque si no lo agarraban a uno. En ese tiempo en el batallón me agarraron como 3 veces y me tuvieron que sacar por los estudios, ¿no? Imaginen, en aquel momento, en aquel tiempo, para los que no recuerdan, yo sí logré alcanzar un poquito
el que andaba en la calle, pues a el batallón lo llevaban a hacer la plaza. No, hombre, yo tuve la fortuna de tener un jefe en la patrullera donde yo estuve. En ese entonces era el condestable Macho Medina. Tipazo conmigo, tocábamos guitarra en su... ellos tenían habitaciones y después fue jefe en mi patrullera y luego fue comandante general de la naval, fue un alto oficial del ejército. Usted ya decía, no, conozco No, tenemos buena relación, le mando un saludo al Macho Medina, ya retirado, ya jubilado. Profe, todo esto que nos ha contado, lo que le ha dado el fútbol, y llega a los Lobos de la UPN, ha estado ahí manteniendo al equipo, llega a una incómoda posición de salvarlos para el descenso, ¿no? De tenerlo en los primeros lugares, de mantenerlo en los primeros lugares, se consolida. Pero lastimosamente, profe, también llega una enfermedad. Llega un momento de mucha reflexión, de mucho apoyo, de estar con la familia y también de los amigos. Me ha servido de mucho. Lo primero es que la vida hay que vivirla desde los detalles pequeños hasta los más grandes, porque uno nunca sabe qué puede pasar. Como dice usted y lo dice bien Ismael, estaba con el equipo en un gran momento y de repente me apareció un tumor. Y tratamiento y tratamientos médicos, a quien le mando un saludo a mi doctora Chávez, ha sido fantástica, me ha apoyado muchísimo y me está sacando de este problema. El apoyo de la universidad, especialmente del licenciado Darío Cruz, que no me ha dejado de la mano, el club como institución. Mucha gratitud porque ha sido un momento muy difícil, pero que lo hemos ido sacando poco a poco, con mucha paciencia, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la familia. Y hoy pues puedo decir que estoy casi del otro lado, pero hay que seguir con disciplina el tratamiento para poder salir y estar ya en poco tiempo pues pudiendo hacer mi vida normal. Profe, cuando se da cuenta, le diagnostican que es un tumor que tiene y que ese tumor le imposibilita caminar, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué es el pensamiento que tiene en esos momentos? Porque yo fui testigo de eso cuando sentía los dolores, ¿no? Cuando le imposibilitaba caminar, cuando hasta levantar la pierna sentía un poco de dolor. Ahora lo podemos ver que anda un poquito, ha evolucionado un poquito, ha evolucionado, mejor dicho, pero sí todavía le imposibilita el caminar. Pensé lo peor, ¿no? Lo peor, y estaba solo aquí. Solo con respecto a la familia. Sí. Porque la familia radica en México. Sí. Pero me arropó la universidad y me hicieron fuerte, muy fuerte. Y eso me ha ayudado mucho. Pensé lo peor porque cuando empecé a sentir que los pies se me dormían, pensé que se me iba a dormir todo el cuerpo. Pero al final no, los pies, hablé con los neurólogos, hay muchos médicos que les tengo que dar la gratitud. Doctor George Frazier del Hospital San Jorge, que es un amigo de la infancia, a quien le mando un saludo. Llevé todo eso, pues Dios y la fortaleza médica, el cuidado médico, la disciplina, y eso es lo que me ha podido ir sacando adelante. Ahora ya estoy en plena terapia física para empezar a recuperar fuerza en los pies, para empezar a intentar caminar, aunque todavía no estoy autorizado a intentarlo con aparatos, porque están cuidándome la cadera donde estaba la zona del tumor, pero ya autorizado para empezar a buscar el lugar donde van a hacer la terapia, ¿no? ¿Ya no está el tumor, profe? ¿Ha desaparecido? No quiero decir que ya no está, pero lo último que me dijo mi médico es que habíamos salido adelante ya, que tengo que hacerme una resonancia magnética para corroborar de que ya no está y empezar ya la terapia al 100%, ¿no? ¿Cómo eran esas noches? Usted solo en su apartamento, en su casa, lloraba, profe, pensaba,
hacía oraciones, le pedía a Dios para el mejoramiento, para darle sanidad, para darle salud, porque al final rendirse a los pies de Dios es lo que queda, profe, y pedirle la sanidad sobre todo. Terrible. Noches terribles. Solo. Mucho llanto, definitivamente. Me ayudaba mucho el equipo. Estar con el equipo me ayudaba muchísimo. Lo intenté, pero llegó un momento en que ya no pude. Y al final, pues, con mucha paciencia y con la ayuda de Dios, he podido estar de este lado ahora. He sido muy sano siempre, pero bueno, esta prueba ha sido compleja, complicada, pero hoy siento que estoy alcanzando la otra orilla y que estoy en el camino de volver a hacer mi vida normal. Qué bonito, profe, que usted se mentalice y esté bien claro que los objetivos que quiere, ¿no? Ahora no es la lucha contra un equipo, no es la lucha contra 11 jugadores, es la lucha número 1 con su salud, número 2 con su vida y número 3 para salir adelante, Sí. para vencer esas enfermedades, ¿no? Que lo que hacen es mentalmente desvanecerlo, Sí. más lejos de la familia, y es un testimonio que tiene para futuras Sí, generaciones. sí, mucho. No podemos perder la vida en cosas insignificantes. Disfruten la vida, acérquense a Dios. A veces uno en pequeñas cosas se echa a morir. No, la vida es bonita. Hay cosas que lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte. Es lo único y ahí todo tiene De solución. ahí todo tiene solución. De ahí todo se puede lograr siendo disciplinados y siempre acercándose a Dios. Hay cosas que uno no las puede controlar, que no están en las manos de uno, pero bueno, ahí uno ya no puede hacer nada, pero lo demás, hombre, sale sobrando. La vida es importante y hay que vivirla al máximo. Llega el momento en la UPN que le hace la llamada nuevamente a su amigo del alma, a su hermano, Ramón Maradiaga, para que le venga a ayudar en este proyecto, porque usted ha estado compenetrado en este proyecto. A mí me consta la ilusión que hay y por qué no verle en una final a los de la UPN. Sí, volvemos a coincidir con el licenciado Darío, coincidimos de que era la persona idónea para sacar al equipo en el proyecto que tenemos y nos ha costado. Este es un equipo chico que hay que saberlo llevar, pero que de alguna manera hemos podido compaginar ahí, llevar el grupo. Ramón tiene mucha experiencia y sabemos que vamos a salir adelante. Estamos trabajando en equipo para que en su momento pues el equipo tenga los logros que debe de tener un equipo de esta envergadura y que podamos en algún momento, pues, ¿por qué no celebrar un campeonato? Cuando me dice, trabajamos en equipo, yo lo miro que usted está todos los días en los entrenos, le da indicaciones a jugadores, el planteamiento lo hace en conjunto, le da directrices a usted a profe Primi, o Primi le da directrices a usted, o cómo es esa conjugación de Castellón con Maradiaga. Bueno, el primero no soy quien para darle instrucciones al profesor Maradiaga, ¿no? Tiene mucho a calle, más que yo en esto, y yo más bien tengo mucha gratitud porque él fue el que me recomendó el fútbol de Honduras. Pero sí platicamos de lo que yo veo, de lo que él ve y llegamos a acuerdos y probamos, mira, probar por aquí, probar por allá. El caso es que nosotros nos entendemos y tratamos de hacer el equipo de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Cada quien expone su punto de vista. Normalmente somos coincidimos en muchas de las ideas del juego, ¿no? Qué bonito, más que todo la amistad y llevarse bien profesionalmente, ¿no? Porque la mayoría de técnicos, profe, siempre hay un recelo profesional, pero usted como se lleva con el profesor Maradiaga, me consta también que lleva muy bien como hermanos, hay más confianza para poder dialogar, hay más confianza para poderle dar una indicación y sobre todo el proyecto que es, número 1, salvar la categoría de los Lobos de la UPN y número 2, meterlo a la liguilla y porque, y número 3, ¿por qué no?
llevarlo a una gran final, que sería lo idóneo. Sí. Esperemos que en su momento se pueda lograr. En la parte del recelo, no, nosotros no tenemos recelo, no, hombre, nos conocemos de hace años, hemos jugado en contra, hemos trabajado juntos, hoy volvemos a coincidir y sabemos que el proyecto está en buenas manos, ¿no? Nosotros estamos muy comprometidos con la institución, además del compromiso, yo tengo una gratitud con la institución porque no me ha dejado solo en este momento de salud que tengo y sobre todo ahora ¿cómo decirle? Estamos con este problema de que todavía no hemos salvado el equipo del descenso, pero que tenemos la convicción de que podemos no solo salvarlos, sino que, ¿por qué no clasificarlo? Que es uno de los objetivos. Es uno de los objetivos. Así es. Porque miramos este campeonato, profe, clausura equipos como Olancho, Real Sociedad, Victoria, Vida, UPN, todos están cerquita. En la puntuación. No, cerca. Y este campeonato creo que es uno de los mejores campeonatos que Honduras ha armado. Se notan los equipos bien estructurados y sobre todo la afición huele y ha vuelto a los estadios. Hemos dejado la violencia por un lado, gracias al fútbol, porque la violencia anda por otros lados. Y hoy el fútbol ha encontrado para los aficionados y para la sociedad hondureña un lugar donde puede ir en familia al estadio. En su momento, profe, también se mencionó como candidato para poder dirigir la selección nacional de Honduras. Antes de la llegada de Coito, la llegada del Bolillo, la llegada de Rueda también. ¿Realmente solo fue un rumor, profe? ¿O se le llamaron? Le dijeron, está este proyecto, ¿te interesa? Cuando nombraron a Diego, los partidos de interinato, lo llamaron a usted a preguntarle, profe Castellón, ¿le interesa ser el técnico de la selección en su momento? Sí me llamaron. Sí me llamaron, hablaron conmigo. Creo que lo mismo que me dijeron a mí, le dijeron al profe Nazar y al profe Diego, ¿no? Al final decidieron a Diego. Siempre ha sido un sueño que tengo. Es una espinita. Sí, antes de retirarme del fútbol, porque tampoco quiero estar en el fútbol toda la vida. Quiero hacer una vida, ver a mis nietos, espero tenerlos y disfrutarlos. Parte de mis proyectos de vida, pero sí es algo que quiero hacer en su momento y sé que tengo la capacidad. Sí, no por ser arrogante, ¿no? Pero creo que tengo esa capacidad para dirigir un proyecto de tal envergadura. Ojalá se me pueda dar en lo que me resta de trabajar en el fútbol, ¿no? Porque está latente y ha hecho los méritos, como usted bien lo menciona, quedar campeón con Honduras Progreso, estudiar en México, su mayoría vivir en México, tener esa escuela mexicana con una variedad de equipos también en el ámbito nacional y también en otras ligas como en Guatemala. ¿El Salvador ha dirigido también, profe? No, solo en Guatemala. En Guatemala, imagínese, sí, tener todo ese currículum amplio y agrandarlo un poquito más y como usted lo manifiesta, ojalá que algún momento se le dé. Sea selección nacional, sea inferiores o aspira a la mayor. Bueno, hombre, siempre uno aspira a la mayor, pero me gustaría también dejar un legado, ¿no? Si fuera una sub-23, sub-20, no sé. Todo lo que he aprendido y todo lo que he ido aprendiendo en el camino de entrenador, me gustaría dejarle a mi país algo, no para que digan que Héctor Castellón lo hizo, no, sino porque me ha dado mucho el fútbol y la mayor parte de logros que yo he tenido lo he hecho en Honduras, además es mi país, y todo lo que yo pueda hacer por el fútbol de Honduras para que crezca, que cuenten conmigo. Como hacerle esos reconocimientos también en vida a las personas. Eso es importante, ¿no? Como al maestro Chelato, profesor Chelato. Sí, dejó mucho legado. Un directivo me llamó ahora que me enfermé y me dijo, andate para tu casa porque aquí lo único que van a hacer contigo es darte un minuto de silencio. Bueno, hay Héctor Castellón para rato todavía, ¿no? Pero se lo digo en forma jocosa, ¿no? Sí, es directivo, dueño de un equipo que tenemos mucha confianza, ¿no? Imagínense, bueno, que mantener la fiabilidad. Y el estar enfermo no es que va a andar amargado toda la vida también.
No, Es no, de a más bien pesar de, buscarle el lado, darle vuelta a pesar de mi problema de salud que ha sido serio, ha habido momentos bravos, pero también momentos de mucha risa, ¿no? Cuando alguna vez regresar a Mochilena a ver ese atardecer en la playa con sus nietos, con su familia, y cuando llega Castellón a Mochilena, es recibido como alcalde, me imagino. Llego, profe Castellón, Trato todo de, lo que he dado a ese momento. trato de, en mi pueblo vuelvo a ser el Héctor Castellón de siempre, ¿no? Porque me encuentro con los amigos, y tal cosa, ¿te acordás de esto? Hice una casa para disfrutar a los nietos. Tengo una casa en Mochilena que la hice con el afán de que cuando ellos vinieran, los nietos estuvieran cómodos en su casa con su abuelo. Nada más que están duros esos nietos, tan largos, todavía no veo claro. Sin ¿Cuántos hijos embargo, tiene, profe? diga, ¿Cuántos hijos tiene? 3. Conozco a la niña que vino acá. Sí, bueno, tengo otra más grande y el mayor, el médico, pero tan bravo, pero En su momento, vayan a llegar, van a tiene llegar, que venir. van a llegar. Y mi sueño es tener a mi nieto en el pecho, acostado en una hamaca y que se haga pipí en mi pecho. Ese es Va a llegar, va a llegar. ese es mi sentir que está ahí con su abuelo. Eso quiero. Hace poco anduvo su familia de México Sí. visitándolo. ¿Cuál fue la alegría, profe? Que más confianza, los cuidados de su esposa, de su hija. Se sintió en casa nuevamente. Bueno, hombre, me impulsaron para llegar a la otra orilla, donde estoy llegando. Y eso de alguna manera me terminó de sacar de donde venía. Ya traía yo un buen impulso y ellos me vinieron a dar impulso completo. ¿Qué es lo que, en toda su vida, qué es lo que más enaltece usted futbolísticamente, profe? Y también, ¿qué es lo que le gustaría, si le diera un momento, de borrarlo de su vida, en toda la parte que ha vivido? Bueno, hombre, como todo ser humano, a veces uno comete errores, nos equivocamos en toma de decisiones, a veces uno no es, ¿cómo decirle? A veces toma decisiones uno que no son las correctas, pero sí le doy gracias a Dios y a mi papá, sobre todo, que es con quien me crié, solo mi papá y yo, a que me crió por el buen camino y no fui un delincuente, fui un ciudadano de bien. Sé que soy buena persona, y todos los errores que cometí en la juventud o como adulto, eh, bueno, hombre, no han sido situaciones que uno diga, híjole, me arrepiento de esto, me arrepiento de lo otro. Por supuesto que hay cosas que uno dice, bueno, con la experiencia, esto lo hubiera hecho de otra forma, ¿no? Pero bueno, he sido un hombre feliz, he sido un hombre que ha ido logrando sus objetivos y sobre todo sin olvidar de dónde vengo, ¿no? Las raíces. Las raíces. Y lo que más agradece que le ha dado el fútbol a usted. El fútbol me ha dado muchas satisfacciones como trabajo, pero lo mejor que me ha pasado es haber sido papá. Ver nacer a lo que hoy es mis hijos, creo que ese título de papá es lo mejor que me ha pasado en la vida y le agradezco a la vida, a Dios, ese momento de haber tenido, llegar a casa y ver a mi chiquito tirándome los brazos para que los cargara, los chineara. Eso para mí es lo máximo que me ha pasado en la vida. Puedo tener título universitario, puedo tener títulos de fútbol, pero un te quiero, papi, eso no lo cambio por nada. Y llamadas a diario, ¿no? Sí, estando en Honduras mucho. o en los lugares que anda siempre a diario con su hijo, con su Sí, esposa. sí. ¿Cuáles son esos consejos que le dan? Mañana cumpleaños mi hija, por cierto, mi negra, la que vino aquí. Muchachona. Sí, ya grande, un ingeniero ambiental muy exitosa. Y no, ya sabes, la familia, ¿no? Siempre están presentes, siempre.
están presentes en todo momento, pensamientos, llamadas, siempre hay mucha comunicación. ¿Cuál fue el técnico a seguir cuando usted decía yo quiero semejante a este técnico, ser igual a este técnico? ¿O Castellón ya también tiene implementado una forma de ser en Honduras? Yo creo que todos tenemos una idea, ¿no? Yo, en lo particular, siempre he seguido dos entrenadores que quizás fueron los que han marcado mi carrera, que fue el profesor Bielsa, Marcelo Bielsa, y el profesor Miguel Mejía Barón de México. Que en México lo consiguió. Sí, pues lo vi trabajar mucho y me gustaba su forma de manejar grupos, y Bielsa, la parte de la pasión, la parte táctica. Yo digo que soy más entrenador, estratega, más táctico que buen entrenador en el campo, pero quizás esos han sido los que han marcado el camino en el cual yo me he formado, ¿no? Me llamaba la atención, profe, cuando yo lo he visto trabajar, esa manera de decir, el gancho, hacer ese gancho. Sí, yo tengo muchas palabras que le enseño al jugador para que cuando la escuche sepa de qué se trata. Uso muchas palabras así, ellos saben qué es anclaje, ellos saben qué es engancharse, cómo es gancho, qué es anclar, cómo es equilibrar, todo eso ellos ya lo saben, y cuando yo les digo la palabra, inmediatamente la mente ya se va a la parte táctica y ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Importante, porque también en el fútbol hay códigos secretos, hay códigos para descifrar, porque no es todo para entregarle al rival, ¿no? No, porque cada entrenador tiene su formato, ¿no? Y eso se respeta, ¿no? Yo tengo el mío. ¿Y cuál es el legado que quiere dejar profesor Castellón en Honduras? Me ha dicho que formar jóvenes en su momento, pero ¿cuál es el que le gustaría dejar ya? Decir, hoy estoy contento porque dejé este legado en el fútbol hondureño o en el fútbol en general. Bueno, quizás el fútbol es porque es la parte donde me he desenvuelto. Ser honesto con los jugadores, honesto con las instituciones donde he trabajado, que digan que Héctor Castellón fue un hombre honesto, eso para mí es importante. Y eso lo traslado a la vida diaria. La honestidad para mí y la transparencia siempre han sido quizás lo más importante, y ese es el legado que quiero dejar. Honestidad tanto en el fútbol como en la parte de mi vida diaria, ¿no? Profe, aprovechando las cámaras y micrófonos de Fútbol Total y de TTV Unidos por la Pasión, el mensaje que le puede enviar al joven, al adulto, a la niña, al niño, a los futbolistas en general, que practican este lindo deporte y que lo miran también como un escape, una a ser profesionales, otra a tener una vida mejor o alejarse de los pisos. Bueno, hombre, gracias por esta oportunidad, porque siempre es importante mandar un mensaje pues a la gente que le gusta el fútbol. Primero, que no, lo único que no tiene solución en la vida es la muerte. No se pueden dar por vencidos por cualquier cosa que les pase en la vida, ni de salud, ni de económica, ni social. Lo único que no tiene solución es la muerte. En segundo, luchen por sus sueños. Luchen por todo lo que quieren hacer, siempre y cuando no tengan que pisotear a un semejante, y sean disciplinados. Creo que ese es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, y con eso tendríamos un Honduras mejor. Muchas gracias, profesor Castellón, Héctor Ramón Castellón Fernández, técnico de los Lobos de la UPN, nuestro buen amigo. Gracias por esta amena plática, linda entrevista, profe. En lo personal me siento muy grato, muy conmovido en saber ciertos momentos también de su plática. Gracias. Ya sabe que las cámaras y micrófonos de Fútbol Total están para usted. Gracias por atenderlos en esta plática, en esta entrevista. Y le deseamos los mejores de los éxitos. La sanidad pronta también, que ya está pronto para poder estar al 100%. Ya sabe que cuenta con un amigo en lo personal. Muchas gracias, profe. Y ya sabe que siempre vamos a estar pendientes de su salud, pendientes de usted, porque nos une esta linda amistad a través del fútbol. Gracias, Ismael. Gracias por venir. Gracias también a los amigos de Fútbol Total. Denle like a nuestras publicaciones, compartan nuestras publicaciones.
Sigan nuestras cuentas a través del Facebook Fútbol Total Honduras, a través del Instagram Fútbol Total Honduras 10M, a través de YouTube Fútbol Total Honduras, a través de X Fútbol Total Honduras. Denle compartir a nuestras publicaciones y gracias por siempre vernos y escucharnos a través de las pantallas de Fútbol Total. Dios les bendiga, un placer saludarles, hasta la próxima con otro invitado de lujo en estas pláticas deportivas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar que lo sintonice. Fútbol Total Honduras te trae entrevistas, primicias y todo lo relevante en el deporte hondureño. Ahora en las pantallas de Todo Deportes. No te lo pierdas todos los domingos a las 8 p.m. Fútbol Total Honduras.